El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Es más que un libro, es un inmenso mundo de ideas que desafía las normas y exige contemplación. Para muchas personas, entre las que me incluyo, la primera experiencia con esta obra parece una inmersión profunda en un territorio desconocido, en el que cada frase requiere estudio y cada noción amplía los límites. Zaratustra, el protagonista y la voz del filósofo. Nietzsche utilizó la figura de Zaratustra, llamada así por el antiguo profeta Zoroastro, como vehículo de sus puntos de vista pioneros. A través de las conferencias, conversaciones y experiencias de Zaratustra, nos hacemos una idea de la imagen que Nietzsche tenía de la humanidad y de la vida. Un recorrido. La obra se divide en 4 partes que tratan de 4 temas distintos, los 4 temas que integran el legado de la filosofía nietzscheriana. Primera parte, la muerte de Dios. Segunda parte, la voluntad de poder. Tercera parte, el eterno retorno de lo idéntico. Cuarta parte, necesidad de los superhombres. Del sabio. Nietzsche se sirve de la figura semilegendaria del filósofo persa Zoroastro del siglo VI a.C. para desarrollar su propia doctrina filosófica. El conjunto del libro narra los discursos que Zaratustra, Zoroastro, pronuncia entre los hombres para anunciar su nueva doctrina. En la primera parte, Nietzsche habla de 3 figuras fundamentales del espíritu: el camello, que soporta el dominio de la moral; el león, que crea una nueva moral y es libre; y el niño, que crea nuevos valores mediante el juego. Asimismo, propone la necesidad de considerar las virtudes tradicionales como adormideras, que impiden ver los valores verdaderos. La segunda parte relata la segunda bajada de Zaratustra, y Nietzsche ataca a quienes se oponen a la voluntad creadora de una moral libre. Al final de esta parte aparece la visión del eterno retorno de las cosas, que aterroriza a Zaratustra por su radicalidad, y es uno de los núcleos de su filosofía. Pero esta segunda parte termina también con un fracaso. Zaratustra regresa a la montaña, incomprendido por los hombres que no entienden cuanto dice y se ríen de él. El eremita tenía razón, y Zaratustra se da cuenta. La tercera parte tiene una importancia especial. En ella Zaratustra plantea la doctrina del eterno retorno. Nietzsche expone una doctrina empleando una gran cantidad de símbolos y discursos alegóricos de gran belleza lírica. La cuarta y última parte presenta un Zaratustra anciano y desanimado ante el fracaso de su tarea, pero que todavía tiene la fuerza suficiente para reivindicar la necesidad de aquellos que denomina hombres superiores. Estos serán los únicos que podrán comprender su doctrina y vivir según la filosofía que Nietzsche presenta. Son los verdaderos superhombres, que habrán anulado la mediocridad de la cultura occidental y constituirán una nueva clase de filósofos. Debo hacerle una pregunta personal. En el cuento, una verdad.
Se trata de una fábula, en la que se mezclan elementos narrativos, conceptuales y líricos. Toda la obra posee un carácter poético y se encuentra llena de símbolos y metáforas, expresadas en un brillante estilo raramente superado en la historia de la lengua alemana. El autor concedió a su obra un carácter poético, que hace muy difícil su lectura. En la obra, Nietzsche trata de ser absolutamente personal, sin emplear la primera persona, una especie de memoria. Esta obra está considerada también como la antítesis de la Biblia, siendo Zaratustra antagónico de Jesús. Nietzsche pretendía transmitir con este libro un mensaje positivo a lo largo de sus páginas que queda expuesta a la propia filosofía positiva de Nietzsche. La idea principal de la obra del superhombre, Nietzsche afirma que el hombre es algo que debe de ser superado. Es un puente, no un fin. Zaratustra es una figura simbólica de la nueva filosofía que el autor pretendía desarrollar. Así habló Zaratustra es el libro más célebre y controvertido de toda la obra nietzscheana, en la que Nietzsche expuso algunas de sus tesis fundamentales, tras haber realizado una serie de radicales críticas contra la cultura burguesa de su tiempo y contra la tradición cristiana que ésta sustentaba. Esto es, con los valores sociales existentes. Esta obra tuvo un origen especial de carácter místico y contemplativo, en dos visiones, que su autor tuvo en 1881 y en 1883. Como ya he mencionado en el apartado 4 de este trabajo, toda la obra posee un carácter poético y se encuentra lleno de símbolos y metáforas, expresadas en un brillante estilo, raramente superado en la historia de la lengua alemana. La historia continúa. El libro Así habló Zaratustra es un libro que ha recibido muy buenas críticas en general, pues está considerado como uno de los libros más representativos de la doctrina filosófica del siglo XX, en el cual están algunas de las tesis fundamentales del pensamiento nietzscheano más maduro. El libro ha servido como una base científica para muchos científicos y psicólogos, así como también ha tenido gran influencia en los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, naturalismo, expresionismo y teatro épico. El hecho de que Así habló Zaratustra haya sido reimpreso decenas de veces, no solo en España, sino en numerosos países europeos, habla por sí solo de su aceptación. Nietzsche mismo tenía conciencia de ello. Entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el regalo más grande que hasta ahora ésta ha recibido. Este libro, dotada de una voz que atraviesa milenios, no es solo el libro más elevado que existe, el auténtico libro del aire de alturas. Todo el hecho hombre yace a enorme distancia por debajo de él. Está también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y de bondad. No habla en un profeta, uno de esos espantosos híbridos de enfermedad y de voluntad de poder denominados fundadores de religiones. Es preciso ante todo oír bien el sonido que sale de su boca, ese sonido alciónico, para no ser lastimosamente injusto con el sentido de la sabiduría. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Los pensamientos que cambian con pies de paloma dirigen el mundo. Ecce Homo, parte 17. Ampliación del tema. Los conceptos de Nietzsche han sido discutidos y ampliados por personalidades como los filósofos alemanes Karl Jesper y Martin Heidegger, el filósofo judío alemán Martin Buber, el teólogo germán estadounidense Paul John Stich y el escritor francés Albert Camus y Jean-Paul Sartre. La proclama de Nietzsche, Dios ha muerto, tema de la primera parte, Así habló Zaratustra, fue utilizada por teólogos radicales posteriores de la Segunda Guerra Mundial, en especial por los estadounidenses Thomas G. Alzer y Paul Van Buren, en sus intentos por adecuar el cristianismo a las décadas de 1960 y posteriores. En cuanto a la voluntad del poder, tema de la segunda parte de Así habló Zaratustra,
Hay que mencionar que fueron muchos los que opinaron sobre este tema. Emily Breyer, en su historia de la filosofía, afirmó que la voluntad del poder no ha designado de Nietzsche la mera fuerza bruta y destructora. Las últimas reflexiones de Nietzsche parecían convencerlo, por el contrario, de que la abundancia de la vida se manifiesta en una selección y un orden preciso, riguroso, entre los elementos que dominan. Por otro lado, la idea del eterno retorno de lo idéntico, tema de la tercera parte de Así habló Zaratustra, ha sido a lo largo del tiempo una tesis aceptada y propugnada por muchos filósofos anteriores al propio Nietzsche, que explicaba el proceso histórico en forma de ciclos. Entre estos filósofos caben destacar los estoicos, algunos pitagóricos y Avicena. Esta idea había sido ya anticipada por Schopenhauer como objeto de un terror que debía justificar el pesimismo, el disgusto frente a una vida que se teme volver a vivir igual. Frente a esto se encuentran los que explican el cambio histórico como progreso, Kant, Turgot, Koronset, Lessing, y los que lo explican como degeneración, Santo Tomás de Aquino, Abelardo. En psicología, las teorías sobre la psique humana de Sigmund Freud y del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung deben mucho a la obra de Nietzsche. A partir de la idea de Nietzsche de la recurrencia cíclica de los acontecimientos, el filósofo de la historia Oswald Spengler formuló los principios sobre el determinismo histórico. Estos desarrollos en los estudios de la psicología e historia, combinados con la concepción de Nietzsche del artista como un crítico radical de la sociedad, influyeron en los movimientos literarios más importantes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX: naturalismo, expresionismo y teatro épico. Algunos autores han interpretado las ideas de Nietzsche dándoles un significado equívoco o conforme a sus propias necesidades. Es el caso de Adolf Hitler, que utilizó la idea del superhombre, tema de la cuarta parte Así habló Zaratustra, para justificar la existencia de una raza superior, según la cual los pueblos nórdicos, los llamados arios puros, no solo eran físicamente superiores a otras razas, sino que también eran su cultura y moral. Por ello, la genética profundizó más en sus planteamientos científicos acerca de la existencia de una raza físicamente superior. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo o el nazismo adquiría raíces filosóficas de la obra de Nietzsche e idealizaban el Estado o exaltaban el culto a los individuos superiores, los cuales se evadían de atacar las limitaciones convencionales. Según Nietzsche, la llamada conducta moral es necesaria tan solo para el débil. La conducta moral, en particular, la defendida por el judio-cristianismo, que según él es una doctrina esclava, tiende a permitir que el débil impida la autorrealización del fuerte. De acuerdo con Nietzsche, toda acción tendría que estar orientada al desarrollo del individuo superior, su famoso Übermensch, superhombre, que será capaz de realizar y cumplir la más noble posibilidad de la existencia. Nietzsche encontró que este ser ideal quedaba ejemplificado en los filósofos griegos clásicos anteriores a Platón y en jefes militares como Julio César y Napoleón. Superhombre es un tipo de hombre idealista, es decir, mitad santo, mitad genio. Los antropólogos han aplicado los principios evolutivos al estudio de las sociedades y de las culturas humanas. Estos análisis han vuelto a subrayar los distintos conceptos del bien y del mal planteados por diferentes sociedades. Por lo tanto, se cree que la mayoría de esos conceptos tenían un valor más relativo que lo universal. De entre los conceptos éticos basados en un enfoque antropológico resaltan los del antropólogo finlandés Edvard A. Westermarck en Relatividad Ética, 1932. Selección de un fragmento y comentarios del mismo. Los más preocupados preguntan hoy: ¿cómo se conserva el hombre? Pero Zaratustra pregunta, siendo el único y el primero en hacerlo: ¿cómo se supera al hombre? El superhombre es lo que yo amo. Él es para mí lo primero y lo único. Y no el hombre, no el prójimo, no el más pobre, no el que más sufre, no el mejor. Oh hermanos míos, lo que yo puedo amar en el hombre es que es un tránsito y un ocaso. Y también en vosotros hay muchas cosas que me hacen amar y tener esperanzas. Vosotros habéis despreciado los hombres superiores. Esto me hace tener esperanza, pues los grandes despreciadores son los grandes veneradores.
Este es un fragmento del discurso de Zaratustra del hombre superior. De la cuarta parte, en el Zaratustra dice a los hombres superiores que el hecho de que sean grandes despreciadores es lo que los hace ser grandes veneradores. Los hombres superiores no se preguntan realmente lo que importa. ¿Cómo se supera al hombre? Zaratustra dice que lo admirable del hombre es ser simultáneamente tránsito y ocaso, que viene a ser que es el camino hacia un nuevo hombre, el superhombre, pero a la vez el fin de otro hombre, el hombre actual. ¿Por qué es representativo? Este es, bajo mi punto de vista, un fragmento sumamente representativo. Creo que es representativo porque en él se ejemplifica a la perfección lo que Nietzsche intentaba enseñar, y es que el hombre es algo que debe de ser superado. Es un puente, no un fin. En este fragmento se puede ver reflejada la doctrina del superhombre, una de las ideas más controvertidas y divulgadas de toda la obra de Nietzsche, de toda la filosofía occidental en general. La sencillez y la naturalidad son el ser supremo y último fin de la cultura.